nos enlaza con los datos de esta emisión. Nos acompaña Amaral. Hoy nos acompaña Amaral, que ayer protestó junto con otras personas por el avance de la extrema derecha en España. Fíjense que la extrema, en este caso, derecha libertaria, avanza en Argentina. Javier Milei ganó las primarias de Argentina con más de 30% de los votos. En un momento más le voy a presentar un fragmento de un video que resume su pensamiento para que usted tenga más información sobre ese personaje. Fíjese que otorgan el Premio Internacional Carlos Fuentes a Elena Poniatowska, maestra desde aquí. Usted sabe que Elena Poniatowska ha tenido todos los reconocimientos, incluido el Cervantes, pero este viene, por supuesto, a engalanar su ya muy florida trayectoria, su amplio reconocimiento por sus aportaciones a las letras en lengua española. Le comento que, bueno, pues el presidente López Obrador el día de hoy habló de Argentina, le dio una clase de política a Fernández, le dijo que el tema era su zigzagueo, que por eso había avanzado tanto la derecha. También habló de los medios, dijo que Clarín es peor que Televisa y aprovechó para hacer campaña diciendo, ya saben, a pesar de que está prohibido, ya saben por quién tienen que votar. El tema es el proyecto de nación, despotricó contra José Ángel Gurría y varios más y terminó directamente con un llamado al voto por su fuerza política. Un juez otorga suspensión definitiva a Xóchitl Gálvez, ordena al presidente dejar de atacar a la senadora por tiempo indefinido. Tengo aquí la Gaceta de la UNAM. La Junta de Gobierno abre la convocatoria para la persona que asumirá la rectoría en el periodo 23-27. Le comento en más información que, bueno, pues la diputada Adela Ramos llamó a revisar los libros de texto. Ella es de Morena y dijo lo siguiente. No solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados. Bueno, pues ahí está. Seguramente le va a caer el día de mañana la Santísima Inquisición, sin ver cómo se atreve. Hoy el presidente llamó a la gobernadora de Chihuahua conservadora y politiquera, entre otros epítetos. También le llamo reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, por aquello de pues repartir metralla. Mario Delgado acusó a Xóchitl Gálvez de recibir moches. Además lo hizo en un edificio donde hoy despachan autoridades de la Secretaría de Salud, ¿no? Lo cual no deja de ser una ironía. Es decir, varias de las autoridades de la Secretaría de Salud despachan en ese edificio. Xóchitl Gálvez le dice, mira Mario, yo no recibí moches. En un momento más le presento los videos de ambos. El que recibiste moches fuiste tú por la línea 12 del metro, la misma que se cayó. Así es que en ese plan están. Le comento en otros temas, Santiago Krill deja la presidencia de la mesa directiva, su lugar lo va a ocupar Noemí Berenice Luna Ayala, una diputada zacatecana, con quien platicaremos en un momento más. Dante Delgado rechaza que su movimiento vaya a ir en coalición con el PAN, PRI, PRD, dice que irá solo en las presidenciales del 24. Y bueno, pues hay otros temas, por supuesto, otro asesinato político en Ecuador. Hace un momento nos ocupábamos del tema. Pedro Briones, del partido cercano a Rafael Correa, fue asesinado por un impacto de bala. Así es que sigue sufriendo aquella nación que de todas maneras va a acudir a las urnas en los próximos días. Vamos a una breve pausa, ¿me lo permiten? Regresamos en un instante con toda la información. El INEGI, indicados del sector manufacturero, tenemos un personal ocupado que crece 0.3%, las horas trabajadas 0.6% y las remuneraciones medias reales pagadas decrecen 0.1 en el mensual, pero crecen en el anual 4.5, es el dato que dio tempranito el INEGI. También tengo aquí la Gaceta de la UNAM, un órgano pues muy importante para actualizarse de lo que ocurre en la universidad. Entre otras cosas, me entero que han sido nombrados profesores e investigadores eméritos, investigadores en este caso los tres. Usted sabe que en la universidad está la carrera de investigador y de profesor. Hay otras universidades que la tienen de manera conjunta, son profesores e investigadores. La doctora Débora Dulcin Kessler, el doctor Carlos Federico Arias Ortiz y el doctor Mario Humberto Ruz Sosa. Ellos tres son investigadores eméritos de nuestra máxima casa de estudios. Felicidades a los tres. Y tengo aquí el comunicado, ¿no? Merced al cual la Junta de Gobierno hace saber que
con base en las atribuciones que la legislación le confiere, el próximo 21 de agosto emitirá la convocatoria para el nombramiento de la persona que asumirá la rectoría en el periodo 23-27. La convocatoria establecerá las distintas etapas del proceso y las formas en que se recibirán. La universidad o la Junta de Gobierno, pues escucha las opiniones de la comunidad, a una auscultación. En su momento la Junta de Gobierno informará de cada etapa y sus resultados. La publicación de la convocatoria dará inicio al proceso institucional del nombramiento. Arranca pues el 21 de agosto, es lo que da a conocer el día de hoy. El día de hoy precisamente la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues hay varias cosas que tengo, por supuesto, que compartir con usted. Voy en un momento más a enlazarme con Marta Hernández, ella es periodista y analista política en Argentina, pero antes de ir con ella quiero que vea este fragmento que refleja, es uno más de los videos que han estado circulando el día de hoy con intensidad, pues porque en el mundo se preguntan, ¿y quién es este señor Milei que arrasó en las elecciones primarias en la Argentina? Ya había habido en algunos casos pues un conocimiento de artículos de este ultraliberal que está pues en contra de casi cualquier formación estatal y tiene una retórica pues muy agresiva en contra de todo lo que significa política, intervención del Estado. Mire, este es un fragmento del pensamiento de este individuo que el día de ayer ganó las primarias en la Argentina. Milei. ¿Qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, ¿entendés? Y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país, sí, le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño, porque una de las cosas que pasa cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino. El gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Los liberales somos los únicos que les enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos en todo sentido porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto. Bueno, efectivamente, Milei. Marta Hernández, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Un gusto estar en Radio Fórmula con toda tu audiencia de Ciudad de México. El gusto es todo nuestro. Oye, pues ayúdanos a entender lo que ocurrió, este discurso que en México pues no nos resulta familiar, discurso ultraliberal, ha tenido al parecer una aceptación pues particularmente fuerte en estas primarias. De hecho, te ruego, Marta, antes de entrar, por supuesto, a analizar el candidato, que nos ayudes a entender, porque aquí tampoco tenemos esa digamos, modalidad de las primarias. ¿Qué significan las primarias, Marta? Claro que sí, Leonardo. Como tú planteas, estas elecciones son primarias, son internas, son abiertas y obligatorias, ¿no? Las PASO. Como tú sabes, pues obviamente en Argentina el voto es obligatorio, el voto más que como un derecho se ve como un deber desde lo legal, ¿no? En ese sentido, como tú planteas, pues era la definición de las internas, de quién iba a ser el candidato por cada partido político. Había partidos políticos que ya tenían eso definido, que se pusieron de acuerdo, que fueron con un solo candidato, mientras que los partidos más fuertes, como el partido del gobierno, que es el peronismo, el kirchnerismo, pues tenía dos candidatos, que era
Sergio Massa y que era Grabois, ¿no? Ellos iban a definir quién iba a ser su candidato para las elecciones, ¿no? Para las generales, en octubre. Y también Juntos por el Cambio, que es, pues, digamos, todo el grupo del expresidente Mauricio Macri, que también iba con 2 candidatos a presidente, ¿no? Entonces iban a decidir en esas internas quién es el candidato que va a ir a las nacionales, ¿no? En Argentina, pues, hay una discusión y una discusión muy fuerte de si las PASO, pues, son necesarias o no, ¿no? Es como una foto de campaña, es como un cierre de campaña donde comienza como esa carrera para las elecciones nacionales que son en octubre. Recuérdanos una cosa, Marta. Alberto Fernández, el hoy presidente de la Argentina, arrasó en las primarias hace, ¿qué fue, 4 años? Sí, ellos han bajado históricamente, han ido bajando su nivel de votantes, es decir, hace 4 años pues tuvo una muy buena votación porque iban más unidos, iban más consolidados y pues iban con un apoyo directo y abierto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero esa primaria reforzó el liderazgo de Fernández precisamente frente a Cristina, entiendo, ¿no? Sí, claro que sí, era el candidato de ella, ella lo puso, ella lo eligió, ella pues se hizo a un lado, pero ella apoyó directamente esa campaña, la apoyó abiertamente, públicamente, estaba siempre al lado de él, ¿no? Y eso pues obviamente fue lo que hizo que él ganara, porque él por sí solo no iba a llegar al poder. Es la pelea que ellos tienen después y la división, porque se le quiere independizar cuando gana y ella le dice y le recuerda todo el tiempo que ella fue la que lo puso en el poder, el poder no tiene. Yeah. Usted está ahí por mí. Oye, bueno, pues hay este ejercicio. Entiendo que la situación económica no ha sido buena, no han logrado controlar una inflación galopante. Hay ahí toda una discusión de quién es el responsable, el acuerdo con el FMI. Pero, ¿qué es lo que explica un fenómeno como Milei, que haya tenido tanta aceptación, Marta? Leonardo, lo que explica el fenómeno de Milei son muchísimas cosas, se juntó todo. Como tú lo planteabas, por un lado, la inflación galopante, la devaluación de la moneda, la crisis económica, la falta de empleo, la cantidad de jóvenes que se fueron del país por no encontrar ni empleo, ni educación, ni un futuro, una ley de alquileres o que puedan comprar vivienda. Ha estado muy complicado todo desde hace ya más de 10 años, se ha ido agudizando esa crisis. Pero lo que veíamos ayer cuando entrevistaban a los jóvenes que votaron por Milei, ellos lo que decían es que le estaban cobrando factura al gobierno por el manejo de la pandemia. Como ustedes recordarán, en Argentina fue la cuarentena más larga que hubo y estos jóvenes, digamos, que estaban como empezando a salir o que tenían sus viajes de egresado, que no lo pudieron hacer por la cuarentena y demás, pues no se olvidan más de eso. También son jóvenes que tienen hermanos mayores que se han tenido ya que ir del país, que la única salida ha sido el aeropuerto de Ezeiza, porque no encuentran futuro en el país para desarrollar sus carreras. Entonces son jóvenes que están, digamos, hastiados del kirchnerismo, de todos los años del kirchnerismo, de Cristina, ahora de Alberto Fernández. Además, Alberto Fernández ha ayudado a que el kirchnerismo perdiera estas elecciones, porque es el peor gobierno, ha sido el peor gobierno que ha tenido Argentina en toda la historia. ¿Ah, sí? Es decir, el presidente no es visible, el presidente no tiene ningún poder, Cristina todo el tiempo, la vicepresidenta todo el tiempo lo deja en ridículo, están peleados hace muchísimos años. Entonces eso impacta directamente en estas elecciones, ¿no? Ya. Oye, pues muy interesante el análisis que haces y bueno, pues es por supuesto un fenómeno sorprendente, ¿no? Porque finalmente el kirchnerismo lleva, salvo el paréntesis de Macri, 20 años gobernando, prácticamente todo este siglo lleva gobernando la Argentina y bueno, pues supongo que la explicación esta de que la deuda solamente la contrajo el gobierno de Macri se cae por su propio peso. Marta. Claro que sí. Ellos todo el tiempo en su discurso también de campaña dicen que la deuda es culpa de Macri, cuando Macri desafortunadamente es el único presidente de la Argentina que no se ha podido reelegir.
Todos los demás se han reelegido y han estado, como tú dices, en el poder 4, 8, 12 años y más, y todo pues el transcurso que lleva el kirchnerismo y el peronismo, que son los que han dejado caer al país en una crisis muy profunda, porque ellos mantienen unos planes de subsidios y de asignación universal por hijo, que eso no lo aguanta ningún país, por más riqueza que tenga Argentina, por más industria que tenga, por más trabajo del campo que haya, por más esfuerzos de los empresarios, pues no hay ningún país que aguante ese nivel de subsidios a la población, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se vio es una división que ya no es oficialismo y oposición con el 50 y el 50% como ha sido históricamente, sino que ahora se cayó en esta ley de tercios, ¿no? Que eso está un poco cantado, y lo había dicho la misma Cristina Fernández, que ya sabía que se le venía la noche negra con Milei. También ella había dicho que esta va a ser una elección de tercios, y también eso coincidió en que esos tercios fueron más o menos empate técnico, el 30% de Milei más el 30% de Juntos por el Cambio, digamos sumando como los votos de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, y el Frente de Todos sumando los votos de Massa y de Grabois, que le da un 27%. Entonces todos más o menos están ahí en un 30, 28% Juntos por el Cambio, 30% de Milei y 27% del Frente de Todos. Es decir, lo que se va a decidir de hoy a octubre es de ese tercio quién queda por fuera segunda vuelta, es decir, de esas tres grandes fuerzas, quiénes son los dos que van a pasar a la segunda vuelta electoral. Al balotaje. Pues Marta, muy agradecido contigo que hayas estado esta noche con nosotros. Un gusto, Leonardo, un saludo especial y un abrazo fuerte para toda tu audiencia de Ciudad de México de Radio Fórmula. Gracias, eres muy amable. Bueno, pues ahí tiene usted Marta Hernández explicándonos este tema, y nuestro presidente, que es pues el fénix de los ingenios, que entiende todo, hoy le dio clases a Alberto Fernández y le dijo: a ver, Fernández, ¿no entiende que no hay que zigzaguear? O sea, directamente opinando sobre la situación, la conducción de la política argentina. Supongo que le habrá caído de maravilla al inquilino de la Casa Rosada recibir lecciones de conducción política desde Palacio Nacional. Pero bueno, así estamos. Esto dijo hoy el jefe del Estado. Le faltó más decisión. Zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse, no zigzaguear. Uno debe estar siempre con el pueblo, no querer quedar bien con todos, porque termina uno quedando mal con todos. Atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los pobres. O sea, por eso yo digo, ¿con quién se debe de gobernar? Pues con todos, pero principalmente con el pueblo. Bueno, pues espero que Alberto Fernández haya tomado buena nota de la clase hoy que gratuitamente les dio el presidente. Como decía Reyes Heroles, que aprecio mucho yo aquel refrán, dice: nunca dé consejos porque los listos no los necesitan y los tontos no los escuchan. Pero bueno, el presidente reparte consejos y sabiduría, que ya ve que para eso es un hombre pues docto en prácticamente todas las materias, hoy explicando cómo debió haber gobernado Fernández. Cambio de argumento informativo y saludo ahora a la diputada Luna Ayala. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Leonardo, muy contenta de poder comunicarme con las y los mexicanos por su medio en un día que ha habido muchos sucesos en la Cámara de Diputados. Ha habido muchos y a partir de mañana le toca presidirla, diputada. Bueno, debo aclarar que es vicepresidencia en funciones de presidencia. Efectivamente, todo indica que es a partir de mañana, ya que hoy fue la reunión de la mesa directiva, donde el diputado Santiago Krill renuncia a la presidencia y pide licencia como diputado. Al entrar en vigor esa licencia, estaré asumiendo las facultades de la presidencia. ¿Qué espera en el tiempo que le queda o cuáles serán las prioridades que establezca, diputada? Bueno, también hay que decirlo con toda claridad, es un periodo muy corto de tiempo. Prácticamente me toca cerrar la cortina de este año legislativo. Me tocará presidir la sesión preparativa, que es la del 31 de agosto, donde se elige a la nueva
mesa directiva, pero algo que me gustaría resaltar es que aunque sea por un periodo tan pequeño de tiempo, es la primera vez en la historia de México que una mesa directiva de la Cámara de Diputados está integrada exclusivamente por mujeres. Y yo creo que eso habla, todas somos mujeres. Desde que se eligió esta mesa, a excepción del presidente Santiago Krill, estuvo conformada por secretarias y vicepresidentas mujeres. Muy bien, pues le deseamos mucho éxito en el encargo y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, lo asumo con mucho compromiso por México y agradezco la entrevista. Gracias, la diputada Luna Ayala, quien mañana asumirá, la vicepresidenta, las funciones de presidente, una vez que Krill deja el cargo para ir, usted ya sabe, al tema del frente. Está en el estudio el diputado Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, querido Leonardo? Te saludo con enorme gusto, como siempre. Y yo también. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Fíjate que estoy regresando, estoy así, pero aterrizado de Brasil. Ah, mira. Fui a un encuentro con muchos exministros, exfuncionarios, expolíticos y políticos en activo, además de, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil, para discutir el futuro o la posibilidad de construir estados de bienestar en Latinoamérica. ¿Y eso no se hace repartiendo dinero? Fíjate que no. ¿No? Pero es interesante que lo digas porque pues está en la discusión, por supuesto, y está la pregunta ante los resultados del ENIC y de la disminución de la pobreza en el país. Por supuesto que es uno de los temas que se discutió. Está, por supuesto, el tema argentino que venías platicando, o sea, ¿cómo puede ser Milei, no? Escuchaba que decían un libertario, pues no es un libertario, es un retrógrada, ¿no? Sí. Yo creía que solo existían en los Estados Unidos. No, en serio, no, es que la pero verdad... están en todas partes, ¿no, Leonardo? Aquí todavía no tenemos uno así. Pues sí han salido, ¿no? Algunos que... Así que tenga el 30% del apoyo. No. Bueno, yo han salido al electoral, han salido Luis en lo Pazos, público, ¿no? Eso, que sí tenían esa ideología ultralibertaria, pero no... Pero sí, han salido, no voy a decir, pero había hasta precandidatas a la presidencia que un poquito... ¿Una senadora? Pues sí, ¿no? Que un poquito manifestaban caliente. Pero sí, ¿no? Porque no es nada más lo económico, no es nada más este tema de pues que se acabe el gobierno, destruyamos al Banco Central, ¿no? Es también la parte retrógrada, porque un verdadero libertario nunca podría estar en contra del aborto, un verdadero libertario nunca estaría en contra de las libertades individuales. ¿Y este Milei es conservador también? No lo tengo... Pues es esta cosa, ¿no? Es un retrógrado, es un troglodita, ¿no? Pero bueno, hay ecosistema que fomenta la creación de trogloditas, mi querido amigo. Yo creo que ese es el tema. El tema es analizar qué ha pasado con Latinoamérica en las últimas décadas. ¿Por qué, siendo un continente que las tiene todas, pues simplemente no da el paso adelante? Porque hay intentos, vas y vuelves, están las izquierdas progresistas, regresas a las derechas y simplemente América Latina no progresa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está faltando? Creo que es interesante ver el artículo de Santiago Levi y Felipe López Calva en Nexos, el que está ya circulando, en donde pues hablan del fracaso del neoliberalismo y tratan de hacer un análisis de qué pasó entre 1990 y qué es lo que ellos analizan hasta la fecha. ¿Y qué nos sucedió? Yo creo que dan coordenadas en el sentido correcto, es decir, nos faltó la construcción de estados de bienestar, estados en donde de manera universal la protección a la salud, la educación de calidad, los aseguramientos, el estado de cuidados y su programa para realmente...
existiera de manera puntual, de manera clara. Yo creo que al análisis, que es muy completo, le falta toda la parte laboral. Creo que como nunca, y lo platicábamos la semana pasada, lo vimos en los resultados, las instituciones de la política laboral pues han resultado ser fundamentales, ¿no? La institución del salario mínimo, no esa idea loca que se tenía de que si el salario mínimo sí o no, sino la institucionalidad que tiene, lo que importa para poner pisos mínimos en la sociedad que quieres construir, las relaciones obrero-patronal y sindicales, y cómo eso constituye un ecosistema para que puedas desarrollarte de manera efectiva como sociedad, se volvieron importantísimas. Pero creo que de cara a nuevas elecciones, de cara a lo que está pasando hoy en Argentina, la tensión que existe aún en Colombia, y Petro, que no acaba de estar, Boric y la telenovela sus que tiene en su casa, referendos que cada día está en otra tensión y una polarización profundísima, el asesinato de un candidato en Ecuador, las presiones que existen en Perú, pues el intento y lo que está haciendo el nuevo gobierno de Lula en Brasil. Creo que sí nos convoca a un replanteamiento, a un pensamiento. ¿Qué hemos hecho en Latinoamérica? ¿En dónde estamos sentados? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos ha faltado? ¿Por qué no ha sucedido? Los latinoamericanistas te dirían, por la integración latinoamericana. Ni va a ocurrir, ¿no? Eso pues digo yo, el Mercosur, pues yo creo que sí nos tendríamos que preguntar, sí tendríamos que dialogar dónde están las claves de un Estado. ¿Te doy mi pista? No ha madurado una socialdemocracia ni un socialcristianismo. Bueno. O sea, mientras tú no tengas las dos corrientes que han edificado Europa, o no tengas el pensamiento confuciano nunca lo vamos a tener, este orden que tienen los asiáticos, tú vas a oscilar de los populismos de izquierda a Milei. Y cada vez se pongan más necios los de izquierda, vas a tener peor a los Milei, y así nos vamos a ir yendo. Esa es mi hipótesis. Concluyo con tu hipótesis, Leonardo. Creo que de cara a lo que viene en el 2024, pues sí tendríamos que estar reflexionando sobre estos temas. ¿Sobre la creación de una socialdemocracia? Pues sobre la creación de una socialdemocracia, sobre la posibilidad de sí ofrecer una posibilidad diferente de construcción de sociedad, sobre un consenso social diferenciado a lo que hasta hoy hemos construido, sobre una posibilidad para que nos construyamos entre todos y no solo para algunos cuantos, porque realmente si nos comparamos con el mundo, el continente más desigual, con todas las virtudes, con todas las riquezas, con todas las posibilidades y con todos los intentos, pues simplemente ha podido despegar. Y el más violento. Bueno, que además esa es otra que debemos yo creo que al efecto de la construcción. Tú dices el estado de bienestar, yo te digo, Salomón, es el estado completo, es decir, es un estado donde pueden matar a 160,000 personas en 4 años y no tienes un estado que sea capaz de frenar eso. Tienes toda la razón. Fíjate, 3 datos doy. Hablaban en este encuentro que tuvimos el 8% de la población, pero el 40% de los homicidios en el mundo y el 75% de los secuestros en el mundo. Bueno, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué hemos destruido socialmente para que eso se constituya? Y creo que tienes toda la razón. O sea, ¿cómo reconfiguramos, cómo replanteamos, cómo repensamos nuestros países y cómo lo hacemos factible para todas y todas? Yo creo que deberíamos estar en ello, Leonardo, no solo en el día a día, en qué corcholata, en qué pulsión ganó, en qué dijo y qué contestó. Rosa, Violeta. Pues yo creo que sí tendríamos que estar discutiendo los grandes temas porque no estamos construyendo una sociedad
que nos permita en el aspirar. margen o desde donde sea lo seguiremos, por supuesto, discutiendo, porque ese es el futuro de este país y algún día llegaremos al mismo. Te agradezco mucho tu comentario. Ojalá pasemos del margen a que eso sea la discusión que nos lleve en el día a día a tomar decisiones. A empujar, mi querido Salomón. Muchas gracias. Gracias. Pausa, volvemos. Y cada vez se destapan más para la jefatura de gobierno de esta capital. Sandra Cuevas, de quien hablamos hace un momento, le decía que leí con gran interés la entrevista que publicó Líderes Proyecto de Nación con ella. Hoy veía pues el reportaje de Leicó Reforma, muy cuca ella así, con un atuendo de Barbie, decía ese decía el reportaje de Reforma el día de hoy. Pero bueno, se destapa, dice que ella también quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hace unas semanas había dicho que quería ser secretaria de Seguridad Pública, ahora pues subió la aspiración. Saludo ahora al doctor Miguel Sekeli, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Leonardo, como siempre, un gusto saludarte. Muchas gracias a la invitación a conversar. Oye, pues un enorme, tenía voluntad, muchas ganas de escuchar tu lectura sobre el reciente informe de Coneval y pues toda la conversación pública que se ha generado. Miguel, ¿cuál es tu punto de vista? Muchas gracias, Leonardo. Mira, yo creo que es una discusión que, como hay muchos números que presentó Coneval, son muchos datos, vale la pena darle un poquito de orden. Entonces, yo diría primero que hay tres grupos, digamos, o tres grupos de cifras o de temas sobre los que da información Coneval. El primer tema es la pobreza en general, cuántas personas tienen menos de un ingreso determinado y una serie de carencias. Número dos, la pobreza extrema, muy importante, es decir, los más pobres de los pobres, ¿qué pasó con ellos? Y número tres, Coneval mide un concepto que se llama pobreza multidimensional, es decir, además del ingreso, incluye también información sobre, por ejemplo, las personas que tienen acceso a servicios de salud, de educación, condiciones de la vivienda, seguridad social. Y entonces, si uno ordena en esos tres grandes rubros, los resultados es un poquito más fácil de entender. Pero yo añadiría, además, que cuando ahorita nos metamos a cada uno de esos tres temas, lo veamos siempre en dos dimensiones, porque Coneval presenta ahora información que permite comparar entre 2018, cuando empezó este gobierno, cuál era la situación en cada uno de esos tres rubros, y 2022, es decir, a 4 años de gobierno. Entonces, además de ver cómo cambiaron estos aspectos así simplemente en 4 años, para saber si esos cambios son grandes o pequeños, se pueden comparar con los primeros 4 años de otros sexenios. Y ahí eso nos permite calibrar mejor. Una posibilidad, por ejemplo, es que los cambios vistos en estos rubros sean pues los máximos de la historia y ningún sexenio anterior los había dado. Eso llevaría a una conclusión distinta a que si, aunque sean cambios positivos, por ejemplo, en algunos rubros, sean menores que en otras administraciones. Entonces, perdóname que no entré directo a discutir las cifras, pero son muchos números y creo que para el auditorio también puede ser más claro si lo ordenamos de esa manera. Son 3 temas y hay que verlo en estas 2 dimensiones. Oye, ¿y cómo están? ¿Cuáles son tus conclusiones? Mira, entonces empecemos por el que más ha sido difundido, porque el gobierno lo difundió por ser un resultado positivo, y es que el concepto de pobreza, que es un ingreso determinado, no es la pobreza extrema, es pobreza, es una línea, digamos, un poco más alta, y nuevamente ahí se combinan también otros factores. Cuando vemos cuánta gente estaba por debajo de esa línea de pobreza, llamado por Coneval, exactamente se llama población en situación de pobreza, eso se redujo en 2018, había prácticamente 42% de la población, y se redujo a 36% de la población, es decir, se redujo en 5 puntos, y eso implicó que 5.100.000 personas pasaran de esa situación de pobreza, estar debajo de esa línea, y la sobrepasaron. Ahora, eso es un resultado positivo. Pero ahora comparémoslo con otras administraciones, y por ejemplo ahí te comento, Leonardo, y al auditorio, que en el gobierno de Fox en particular también se redujo la pobreza, y de hecho se redujo en más, si lo vemos en puntos porcentuales. Ahí pasó de un nivel de pobreza de 53% de la población a 47%, y eso implicó que alrededor de 4 millones de personas salieran de la pobreza. Ahora, como el porcentaje de reducción es mayor,
pero como en esa época éramos 100 millones de mexicanos y ahora somos 120 millones de mexicanos, aunque el porcentaje en el caso del gobierno actual sea menor, el número de personas es mayor. Entonces, ahí claro que es un resultado positivo, pero visto en perspectiva histórica, en gobiernos anteriores, en particular en el de Fox, se dio un resultado incluso mejor, ¿no? Eso no quiere decir que el de ahora no sea importante, pero visto en perspectiva histórica nos permite calibrar qué tan importante es este cambio. En segundo lugar, vámonos a la pobreza extrema. En materia de pobreza extrema hay un resultado que es bastante sorprendente, y es que la pobreza extrema aumentó en esta administración. No aumentó sustancialmente en muchos millones, aumentó en 400,000 personas, pero llama la atención que un gobierno enfocado específicamente a reducir la pobreza, al menos en el discurso, para los más pobres de los pobres no haya dado ese resultado. Aumentó la pobreza extrema. Y nuevamente, veámoslo en perspectiva histórica, y aquí hay un resultado bastante importante en términos de calibrar este aumento de la pobreza extrema, y es que si nos vamos a los gobiernos, particularmente de Fox, de 2000 a 2004, nada más tomando los primeros años, e incluso el gobierno de Peña Nieto de 2012 a 2016, se redujo la pobreza extrema de manera importante, y en el caso de Fox, casi en 6 millones de personas, una caída muy importante en el caso de Fox, y en el caso de los primeros 4 años del presidente Peña Nieto, la reducción fue de 2.100.153.000 pobres extremos. Entonces, viendo en una comparación de la historia reciente de México, destaca que en el gobierno de López Obrador sube la pobreza extrema, y en gobiernos anteriores, en particular Fox y Peña Nieto, se redujo de manera mucho más, primero que nada se redujo, y además se redujo de manera muy importante. Entonces, ese es el segundo rubro, la pobreza extrema. Ahí no le va bien al actual gobierno, al menos en sus primeros 4 años. Y el tercer tema es esto de las carencias, y Coneval desde hace algunos años introdujo en la medición un concepto interesante que de hecho otros países del mundo luego también implementaron, siguiendo el caso de México, y fue decir, mira, no nada más el ingreso es importante, también es importante saber si la gente tiene acceso a los servicios de salud, si tiene acceso a una educación, ya no digamos de calidad, simplemente educación, seguridad social, vivienda, servicios agua básicos potable, para la vivienda, sí, e incluso alimentación. Y es importante porque efectivamente muchas veces el ingreso, por ejemplo, ahora puede estar creciendo el ingreso, pero si también crecen los precios, eso implica que aunque tengamos mayor ingreso podemos adquirir menos servicios de salud o incluso menos alimentos. Entonces, este concepto multidimensional fue una adición importante a la medición. Y ahí nuevamente no le va bien al actual gobierno. El resultado que más se ha difundido, y es real, esto se aplica en estas mediciones pues desde hace ya muchos años, y lo que creció de manera muy dramática, incluso te diría yo de manera alarmante, es el número de personas que dice no tener acceso a servicios de salud. Eso creció en 30 millones de personas. Es un dato alarmante. 30 millones de personas dejaron de tener acceso a servicios de salud, y si lo sumamos a las personas que ya desde antes decían no tener acceso a servicios de salud, llegamos a que hoy por hoy 50 millones de mexicanas y mexicanos dicen no tener acceso a servicios de salud, y mucho de esto es por este crecimiento de 30 millones en solo 4 años. Ahí es una situación realmente dramática. Y también llama la atención que se incrementa la carencia de educación, y esta carencia de educación se mide viendo de todas las personas en el hogar que tienen 21 años, por ejemplo, hoy, y que ya en su tránsito por la educación obligatoria era la educación media superior, ¿cuántos de ellos realmente lograron la educación media superior? Y ahí la carencia por educación creció. Llama mucho la atención que haya crecido el porcentaje y el número de personas que ahora tiene un mayor rezago educativo. Ese dato creció entre 2018 y 2022, creció en prácticamente 3 millones de personas. Y ahí quisiera hacer un comentario, ya pasando un poquito a las explicaciones. Y es que si uno lo ve en conjunto, el gobierno de México actualmente tiene también una serie de programas sociales, y en particular uno que ha sido pues un programa muy cuestionado que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que le da una beca a los jóvenes
para que vayan, bueno, hay toda una serie de historias ahí de corrupción, pero bueno, el programa como debería de operar, o al menos en papel debería de operar, es que a los jóvenes les dan una beca para que tengan una pasantía, una experiencia laboral. Entonces, cuando uno ve lo que les dan de beca porque se queden en la escuela, por ejemplo, en el nivel medio superior, esa beca es menos de la mitad del dinero que les dan si se salen de la escuela y se van a hacer esta pasantía. Entonces, ya viéndolo en perspectiva y entrando un poquito a las explicaciones, al menos en el caso del rezago educativo, pues hace sentido que el incentivo es que se salgan. Para que se salgan. Claro. Pues no es raro que menos jóvenes terminen la media superior. Pues es muy interesante la lectura que compartes con el auditorio, doctor Sekeli. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Leonardo, igualmente. Ahí tiene la lectura del experto, hablando de estas cifras y viendo pues las distintas caras de este caleidoscopio. Son un montón de datos, pero nos ha ayudado en este caso Sekeli a ordenarlos. Voy ahora con la doctora María Marván, ella preside el Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. ¿Qué tema abordamos hoy? Mira, yo quiero hablar, para no variar, sobre los libros de texto gratuito, pero enfocarme de manera especial en la reserva de la información que se hizo. Los libros de texto gratuito, la renovación de estos, su reparto en las escuelas, ha generado realmente una discusión muy complicada en el país. Diría yo que se ha vuelto en un crisol donde se entremezcla todo la polarización que existe en el país, desde posturas ideológicas irreconciliables, una educación sexual impartida desde puntos de vista muy diversos donde no hay un punto de acuerdo. Ha habido improvisación, errores desde gramaticales hasta de muchos otros, un reto a la pedagogía tradicional, etcétera. Pero creo que lo que nos debe de llamar la atención, o lo que yo quiero enfatizar el día de hoy, es que los cambios a los libros de texto gratuito tienen procedimientos, tienen reglas, exigen la participación de especialistas, de maestros, de científicos, un proceso de deliberación, acuerdos, y todo eso, por norma, tiene que estar documentado justamente para que posteriormente, una vez tomadas las decisiones, la ciudadanía en general, todas aquellas personas a las que les interesen, los maestros, sean de primaria o sean de universidad, no importa, tengamos acceso a esa documentación. Resulta que esa documentación ha sido reservada por 5 años, o porque no hubo participación, o porque no hubo deliberación, o porque no se documentaron los procesos, porque no hay ninguna razón que justifique el evitar que estos documentos del procedimiento sean públicos. Las decisiones están tomadas, tendríamos que saber quién participó, quién propuso, cómo se llegaron a las conclusiones que se llegaron. La reserva en sí misma, esta reserva, es un acto ilegal, es decir, va contra las normas de transparencia y acceso a la información. Pero más allá de eso, creo que lo único que hace esta reserva es echar más leña al fuego, al no poder, o al cerrar de hecho, abrir un espacio de discusión y de diálogo. Benjamin Constant, a principios del siglo XIX, decía que rara vez se justifica el secreto de la burocracia, si no es que nunca. Él decía, quizás solamente en cuestiones de guerra, de una estrategia de guerra. Normalmente, dice, el secreto se usa para excluir a la oposición, y eso propicia que quien está en el poder tome más decisiones equivocadas y a la postre se arrepienta de ese secretismo. Creo que estamos... Sí, es muy buena. No me sabía esa de Benjamin Constant, pero bueno, siempre aprende uno con usted, doctora. Creo que en esa situación estamos. O no hubo procesos documentados,
o no hubo deliberación y realmente lo único que estamos haciendo es ayudando a incrementar la polarización en este país como si fuera lo que nos falta. Sí, sí, con esas reservas. Y bueno, hasta ahora están efectivamente abriendo los libros de texto para el escrutinio. María, pues muy agradecido por tu comentario y te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. La doctora Marván, para fortuna nuestra, todos los lunes en este espacio. Y bueno, pues le comentaba que el día de hoy debatieron, cada quien en su red social, como está siendo costumbre en México. Todo es diálogo, todo es muy abierto. Todo el presidente dice que estamos en una sociedad muy politizada. Estamos más como enredados que politizados, pero Mario Delgado dijo el día de hoy, desde una oficina donde por cierto despacha López-Gatell, despacha el propio secretario de Salud, o por lo menos despachaban también el área de comunicación social de Salud, en esa oficina grabó este video tratando de inculpar a Xóchitl Gálvez de haber recibido moches. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Estamos afuera del desarrollo inmobiliario One Marina Park, que junto con el edificio Distrito Polanco, que está sobre Periférico, fueron construidos gracias a los permisos que autorizó la señora Xóchitl cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo entre el 2015 y el 2018. Durante su gestión, ella navegó con la supuesta bandera de la honestidad, pero hoy sabemos que también le entró al moche. Resulta que casualmente los desarrolladores de estos edificios contrataron a las empresas de la señora Xóchitl, High Tech Services y OMEI, por 70 millones de pesos para que participaran en su construcción. Como autoridad, no podía beneficiarse de los permisos que ella autorizó. Según la ley, debió de excusarse y no lo hizo. Pues eso dice Mario Delgado. Ahora vamos a ver qué le contestó Xóchitl Gálvez. La delegación. Los moches los recibió Mario Delgado, obviamente de la línea 12 del metro que se cayó. En ese sentido, lo que yo le quiero decir a Mario Delgado, él no dice que los edificios son ilegales, ¿verdad? Son 2 edificios totalmente legales, totalmente avalados en su momento, uno por Víctor Hugo Romo, el que habla de Marina, y el otro sí me tocó a mí inscribir la manifestación de obra, pero ninguno de los 2 edificios viola el uso de suelo. Así es que yo lo he dicho claramente, en 5 años nunca me mencionaron que hubiera alguna irregularidad en mi administración y todo es una cortina de humo. Yo creo que lo que tienen es miedo, sobre todo ahora que nos enteramos que la jefa de gobierno le retenía 2,000 pesos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, pues seguramente para su campaña, porque ese dinero no está, son miles de trabajadores los que se quejan, hoy hay una manifestación en la tarde y pues lo que tratan es de desviar la atención. Como le he dicho, si tienen algo contra mí... Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo Xóchitl Gálvez y bueno, pues es parte del debate político que tenemos estos días. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, le pido que se cuide mucho y sea rabiosamente feliz. Tenga una gran semana.